tratando hoy este tema, Dios te oiga en el día del conflicto. Mire, el día del conflicto, ayer Héctor tuvo un conflicto y me llamó y fue un barreno que le entró para adentro. Tuvo que ponerse vacuna de tétano, tuvo que ponerse antibióticos, por allá la doctora le mandó el antibiótico. Venga, es una familia que se une a esa hora todo el mundo. Y nada, ahí está Héctor tocando aquí y le damos gracias a Dios por eso, ¿no? Y así, pero el día malo, porque el día de conflicto es día malo, es día de batalla, es una guerra, es día terrible, unas veces más terrible, otras veces menos terrible, pero son días malos. Y venimos aquí a prepararnos, yo digo, para entrenarnos para el crossover, entrenarnos para el crossover, pero entrenarnos para la vida cristiana. Entrenarnos para la vida cristiana. Entonces, aquí viendo todo este pasaje que yo tengo aquí preparado para ustedes, este es el Salmo 20, ¿verdad? Salmo 20. Yo quiero que usted lo tenga abierto en su Biblia, porque yo no tengo un solo texto de este salmo en PowerPoint, son otras cosas las que tengo en PowerPoint, y es importante que usted tenga eso preparado. Recuérdese siempre de llamar a los hermanos que no vienen para que vean el mensaje por internet. Es importante estar aquí siempre, porque es el entrenamiento diario para la vida cristiana, para ser fieles al Señor. Yo estudiando mucho este salmo, Salmo 20, tengo en casa un libro escrito por Spurgeon, donde hizo un comentario cuando él predicó hace más de 150 años. Spurgeon, uno de los mejores predicadores que ha existido en este planeta, inglés. Dicen que le llaman a Spurgeon el príncipe de los predicadores. Él escribió todos sus mensajes y los puso y se los editaron y 150 años existen. Miren lo que yo encontré en este comentario de Spurgeon sobre este, ¿qué sabemos este? Este que está aquí, dice aquí Spurgeon. Dice, tenemos delante, ¿qué tenemos delante? Daniel, ¿qué tenemos delante? ¿Qué tenemos? Un himno nacional. Un himno nacional, apropiado para ser cantado al comienzo de una guerra. David no hizo esto como un himno nacional. El predicador que disfruta esto más de casi 3000 años después, porque comparado con David está 3000 años también Spurgeon, porque Spurgeon estos son 150 años atrás y David son 3000 años atrás. 3000 años que se escribió este salmo de David, como ustedes ven ahí. Tenemos delante un himno nacional apropiado para ser cantado al comienzo de una guerra, cuando el monarca está ciñéndose la espada para el combate. Se está ciñendo porque va ¿para dónde? Para el combate. Para el combate. Y ese es David. Esa es la experiencia de David, porque David fue uno de los reyes que más guerra tuvo. Guerras grandes, tuvo alrededor de 16 guerras. Cuando escribe este salmo, dicen algunos comentaristas eruditos que iba por la mitad de su carrera, pero mira dónde le salió. Él escribió este salmo porque era un guerrero y era el jefe del ejército del pueblo de Israel, David, el rey David. Dice aquí, cuando el monarca está ciñéndose la espada para el combate. Si David no hubiera sido afligido por guerras, concéntrense en lo que voy a decir, si David no hubiese sido afligido por guerras, no habríamos sido favorecidos jamás con un salmo que nos prepare para la guerra. Y fíjense, por eso está aquí. Esa fue la percepción del príncipe de los predicadores de Spurgeon. No habríamos sido favorecidos jamás con un salmo así. Hay necesidad de que el santo sea atribulado. Eso lo acabó de leer King Manley. Espero que haya entendido bien. Manley lo hizo, lo repitió. Hay necesidad que el santo sea atribulado. Por otra parte, la Biblia dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿qué dice? Entremos en el reino de los cielos. Para que puedan dar consolación a los demás. Cada vez que pases por una prueba, esa te prepara para que mañana
¿Para que mañana qué? ¿Para que mañana qué? Pueda consolar a otro. Cada prueba que usted tiene, usted aprende. Y tiene que saber, intencionalmente tiene que saberlo, y lo aprende aquí ahora, que se está preparando para poder ayudar a otro después, sea cual sea su prueba. Yo tengo aquí en esta diapo lo que acaba de leer Marlene, 2 Corintios 1:4, el cual nos consuela, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros hemos sido consolados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Conoce el mecanismo de la verdad? Pruebas, para entrar en medio de las pruebas, coge experiencia, y cuando hay otro hermano tuyo, el hermano de la fe, pasando por la prueba, ahí estás tú, para poder ayudar. Acuérdense que uno de los principios de la familia cristiana es los unos a los otros. Bien, teniendo esto de Spurgeon, yo quiero ahora entrar en el principio del Salmo. Voy a abra su Biblia ahí, en el verso 1, y dice: Jehová te oiga en el día del conflicto. O sea, que el título de la prédica es como empieza este salmo, es la Biblia. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Este es un salmo mesiánico. ¿Qué quiere decir eso? Mira que David escribe salmos mesiánicos. ¿Por qué David escribe? Daniel, ¿por qué David escribe salmos mesiánicos? Es una pregunta que hago. ¿Por qué? Porque él era escogido por Dios, el que iba a ser un tipo, el que iba a ser un símbolo, él, un hombre pecador, acuérdese de eso, del Mesías que iba a venir. ¿Cómo se traduce Mesías al español? ¿Cuántos saben eso? Que yo lo he repetido mucho aquí. Al español que usamos diario aquí constantemente en la iglesia. Sí, es ungido, pero la traducción que hacemos en las Biblias, enviado, pero en la traducción que hacemos en las Biblias, Jesús, Cristo. Cristo significa ¿qué? El ungido, el Mesías de Dios. Acuérdense de eso. Cristo, ¿qué cosa es? El ungido. Hay muchos Jesús en esta tierra, pero el Jesús de la Biblia, que ya lo conocemos como Jesús, ¿cómo es? Jesucristo, porque es ¿qué cosa? El ungido de Dios. La palabra Jesús, ¿qué quiere decir? Salvador. Y es el Mesías, el Cristo, ¿qué? Salvador. Jesús, Cristo. Así que en sus mentes, claro eso. Porque los cristianos tenemos que dominar bien esto. Entonces, Jehová te oiga en el día del conflicto. Yo tengo esta diapo aquí, porque este David es un precursor del Cristo. Dios escoge, cada rato Dios eso hace con muchas personas en la Biblia, pero el de Cristo, ¿a quién tomó? A David. David era rey, David no pecaba, era rey, ¿sí o no? Sí. ¿No pecaba? Sí pecaba. Y como loco pecó, como decimos los cubanos, que quiere decir con cantidad que pecó David. Pero vamos a estudiar un poco a David hoy, porque estamos estudiando uno de sus salmos, y que es un salmo que mesiánico. Es un salmo de Cristo. Es un salmo que recuerda al Mesías. Es un salmo mesiánico. Y muchos de los salmos de David, por esto, son mesiánicos. Porque dice cosas de él, pero cuando tú las ves, y el Espíritu Santo lo llenó para escribir el salmo que va a estar en la Biblia, que es la palabra de Dios. Él a veces no tenía idea de lo que estaba escribiendo, pero lo escribía, y lo escribía para él, y eran las experiencias que él tenía. Ahora, el salmo de David, en sus guerras y en su batalla, según Spurgeon, está consolando por siglos y los siglos y los siglos al pueblo de Dios, a la iglesia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con nosotros con nuestras pruebas? Lo que hizo David con sus luchas, con sus pruebas.
Y muchas de ellas escribió ¿dónde? En la Biblia, que él no sabía que iban a estar en la Biblia. Él escribió un canto para el grupo de cantores de Israel y cantar y alabar a Dios con eso. Pero a Dios le plugo tenerlo en el compendio del canon bíblico de hoy, el Salmo 20. Este es David. Yo tengo aquí un esquema. Míralo aquí. Es rey. Jesucristo también que era rey. Él tenía ¿qué cosa? ¿Qué hay ahí? Una espada. ¿Y David tenía qué? Una espada. ¿Cuál es la espada de David a diferencia de la de... ¿Cuál es la espada de Cristo a diferencia de la de David? La palabra. La espada con que va a destruir a su enemigo es con la boca destruye al enemigo. Solamente con la, no necesita una espada física. Por eso la Biblia dice que la Biblia es, ella misma dice que es la palabra aguda, no de un filo, ¿de qué? De dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Pero es la misma palabra que le daba a los profetas, que cuando decían una condena para alguien, fulminaban a la gente con fuego. ¿Se acuerdan? Así es. La voz de Dios, la voz de Jesús cuando venga en su segunda venida. La primera venida fue con, ponen ahí una corona, ¿verdad? Pero no se sabe si es de espina o de verdad, pero el artista la hizo bien confusa, ¿no? Porque va a tener una de qué? De oro preciosa en el reino, cuando venga a establecer aquí su reino, pero la corona que vino a ponerse cuando vino en su venida, su primera venida, ¿de qué era? De espinas. Y eso representa toda la humillación que vino a sufrir. Así que tenemos al hombre que sirvió como un prototipo de Cristo. Y vamos a estudiar un poquitico más de David, al mismo tiempo que estudiamos un poco más de Cristo. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. El nombre. El nombre es importante. Por eso estamos dedicados a los nombres. Jesús, ¿qué quiere decir Jesús? Es para que todo el mundo diga, ¡fuera! ¿Qué cosa quiere decir Jesús? Salvador. ¿Y qué cosa quiere decir Cristo? El ungido, el Mesías. Mesías y ungido es lo mismo. Mesías, ungido de Dios. Cristo. Cristo el Salvador. Pero también dice la Biblia que Cristo es Dios fuerte. Cristo dice que su hijo se llamará, el nombre del hijo, ¿cómo se llamará? ¿Cómo es? Emmanuel, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Cuando usted ve los nombres de Dios, que por cierto en el canal de YouTube tenemos alrededor de 13 mensajes predicando los nombres, 13 mensajes de domingo aquí en el canal de YouTube, ustedes lo pueden buscar, 13 mensajes con los nombres de Dios. Usted tiene, por ejemplo, Elohim, Jehová Elohim, y Elohim es un nombre de Dios. En algún momento comienza a decir Jehová Elohim, pero el primer nombre de Dios que viene en la Biblia es: en el principio creó dioses, creó Elohim. Y no viene con Jehová, creó Elohim. Así está, creó Elohim, creador. Es un Dios creador, un Dios firme, fuerte, creador. Elohim. Jehová Elohim. Ahora Jehová es el nombre con que se dio a conocer aquí a uno de los grandes hombres de Dios. ¿No se acuerdan? En Egipto. A Moisés. A Moisés. Y Moisés le dijo, ¿cómo te llamas? Y le dijo Elohim, perdón, le dijo Jehová, pero no le dijo Jehová, le puso 4 letras hebreas. Bueno, Yahvé es en inglés. 4 letras hebreas que dicen que es difícil de pronunciar. Algunos dicen que se parecen esas 4 letras a la respiración humana. La Biblia no dice eso, pero estudiosos dicen eso. La pronunciación, como si fuera el qué, nuestro sonido. Esas son cosas que he escuchado, no de pacotilla, sino cosas bien serias. Jehová Elohim,
Jehová Rafa. ¿Qué quiere decir? Sanador. O sea, fíjate que estamos leyendo en Salmo 1, Dios te ¿qué? Dios te oiga en el día del conflicto. ¿Y qué dice atrás? El nombre. Y estamos hablando de los nombres, por eso estamos al nombre. Jehová Jireh, Jehová Rafa, sanador. Jehová Jireh, Jehová provee. Jehová Sidkenu. Sidkenu, ¿qué cosa es? Jehová es mi justicia. El día que están tratando injusto y nadie te defiende, el que va a venir a defenderte, ¿quién es? Jehová Sidkenu. Jehová Ra. Jehová Ra. Jehová es mi pastor, que tanto nos gusta. Vayan al canal de YouTube y busquen los nombres. Jehová el Shaddai, ¿qué cosa es? Jehová Todopoderoso. Ahí implica el poder. Jehová Shaddai, Todopoderoso. Bueno, guerrero. Jehová Adonai, ¿qué es? Jehová es el Señor. Jehová es el amo de todo. Jehová es dueño. Jehová es el soberano. El Shaddai. Y todos esos son nombres que van al lado de Jehová, que son las 4 letras, que son lindas, porque dice que es el que es, y nadie es fuera sin él, nadie es fuera del que es, y el que es un Dios de pacto. Por eso aparece Jehová con los pactos, en cada uno de los pactos que hizo con la Biblia, en la Biblia. Jehová es Dios de pacto. Por eso es la importancia del matrimonio. El matrimonio fue instituido por Dios, no fue instituido por el hombre. Hoy el matrimonio se pisotea, el matrimonio se degrada, el matrimonio no se le da valor, el matrimonio lo tienen como una basura y los cristianos no podemos hacer eso. Porque Dios es un Dios de ¿qué? De pacto. Y ese es un pacto instituido por Dios. Nos estamos preparando para la batalla, porque este David, que fue pecador como loco, cantidad, como digo yo, que lo vamos a estudiar en un instante, pero yo voy a seguir en el 2. ¿Qué dice el 2? Bueno, ya vimos cómo termina el 1. El nombre del Dios de Jacob con todos los nombres, eso que vimos ahí. Cuando vayas a leer eso, acuérdate de los nombres, estudiate los nombres de Dios. El nombre del Dios te defienda, te envíe. ¿Qué cosa? Ayuda desde el santuario. Y desde Sión, te lo repite 2 veces, te sostenga en la guerra. Ayuda y sostén. Podemos decir casi que santuario y sostén. Perdón, que santuario y Sión es lo mismo. Porque para no repetir la palabra, te envíe ayuda desde el santuario y desde el santuario te sostenga, no, desde Sión. Cuando el pueblo de Israel veía esto, el santuario era el tabernáculo o el templo, depende de la época. El tabernáculo o el templo. Y ambos estaban en tierra de Israel, que se le llamaba Sión. Cuando un israelita estaba lejos de su patria, como tenía este salmo, y iba a hacer una oración a Dios, él buscaba geográficamente para qué lugar estaba Israel, para qué lugar estaba el templo, para qué lugar estaba el tabernáculo, y ponía como diciendo, desde allí necesito la ayuda, porque en el tabernáculo estaba la presencia de aquí, de Dios. En el templo de Israel estaba, tiempo pasado, la presencia de Dios. Y por eso hacían eso. Hoy lo que está diciendo aquí con santuario y Sión, que es la presencia de Dios, ¿dónde está? En los cielos. A mí me gusta mucho el texto que dice: pon tu mirada en Cristo. ¿Dónde está Cristo? En los cielos. Habita en nuestros corazones, porque es Dios poderoso, es Dios eterno, es Dios inmenso, es Dios infinito. Pero
Generalmente cuando voy a hacer una oración que estoy cargado con ella, me arrodillo, o si no, ¿qué hago? Miro al cielo. Pero lo importante no es el lugar, sino qué cosa es cielo, qué cosa es tabernáculo ahora y qué cosa es Sion. Su presencia. Cuando tú estás agobiado y en el lugar que menos cómodo esté para orar, tú quebrantas tu corazón y le pides a Dios y lo pides con sinceridad, dice que al que le busca, Él se dejará hallar por Él, y eso es presencia de Dios. Tenemos que saber que cuando inclinamos en oración nuestro rostro, a no ser que nos quedemos dormidos, porque a veces nos quedamos dormidos del cansancio o empezamos a orar y nuestra mente disvaría, pero cuando estamos en la guerra, de la batalla, no vamos a estar cansados. ¿Y vamos a estar dónde? Cuando oramos, ¿dónde? En su presencia. Si tomamos el Zoom en serio, todos los que toman el Zoom en serio es como ir a dónde? A la presencia de Dios. Dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre. 2 o 3. Bueno, en el Zoom, gracias a Dios, están subiendo una mala asistencia es 14. Y nos cuesta trabajo pasando de 14 y 16 hasta que venga el próximo ciclón. Se ríe, ¿no? Ya estamos en verano. Los Zoom más altos los teníamos cuando teníamos el ciclón que iba a pasar por Orlando. Y llegamos a 20 y pico, 24 en el Zoom. Y se fue, y se desvió qué cosa. El ciclón. Y por aquí pasó ¿qué? Una tormenta tropical. Después hemos llegado a tener a 36, un día tuvimos 36, es la asistencia más alta. 3 y 4 veces. Y oramos muchas veces, gracias por recordarme eso, que cuando el ciclón no era era que lo hacíamos 2 o 3 veces en el día, el Zoom. ¡Wow! ¡Qué bueno que me lo recordó! Pero lo importante de lo que estamos, que no podemos, es su presencia. Esa es la palabra clave. Y tienes que creerlo así. Si estás en vacaciones y te vas en un, ¿cómo se llama los barcos eso? En un crucero. Y el crucero se hunde y tú estás en el fondo del mar y las olas te están, ahí tienes que concentrarte más que en el miedo, ¿en qué? En confiar en el Señor. Y ahí vas a sentir ¿qué cosa? Su presencia. Yo he oído de varios pastores, predicadores, no son muchos, pero creo que he oído de 2 ejemplos de 2 pastores que estuvieron estaban en el océano, y ese predicador, que era un hombre evangelística, sabía que se iba a ahogar porque las olas eran muy fuertes, y vio a un joven cerca y le dijo, ¿eres salvo? ¿Crees en Cristo? Y el hombre le dijo, ¿qué cosa? ¿Crees en Cristo? No, crees en Cristo y serás salvo. Eso fue lo que le dijo Pablo a quién? Al carcelero. Allí en la presencia del Señor. Bueno, ese predicador se murió. El Señor se lo llevó. Pero el joven que a él le dijo eso, se salvó. Dan los detalles, no me acuerdo bien, pero se salvó. Y cuando se salva, él busca al Señor y va a la iglesia de ese pastor. Y cuenta allí, él murió. Pero cuando más que estábamos él y yo solo, él me habló y yo estoy aquí por él, porque creí y fui salvo. No olviden esto, estos son hechos reales. Y hay más, voy a gente que ha pasado cosas así. Desde Sion te sostenga. Haga memoria, estamos en 3 ahora, ¿verdad? Haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? Haga memoria de todas tus ofrendas. ¿Qué son tus ofrendas? Bueno, sí, las obras, todas las obras, cuando las hacemos para Dios, ¿qué son? Ofrendas. No nos salvan. Las obras no nos salvan, ¿verdad? ¿Por qué somos salvos? Por la fe en Cristo Jesús. Él murió por eso.
Porque por muchas obras que hagamos, siempre vamos a hacer alguna que no es ofrenda. ¿Que qué cosa es? Pecado. Y por eso muere Cristo. Pero ahora que tenemos nueva vida en Cristo y que tenemos experiencia como la que contaron aquí y las que contamos todos y las que yo le cuento a la gente mía cuando predico, cuando tenemos esa experiencia, entonces es que recuerdo que Dios está conmigo y que son las experiencias para qué. Dice la Biblia que las obras buenas, todas las que tú haces, adornan el Evangelio. ¿Cuántos quieren adornar el Evangelio? Hace hermoso el Evangelio. Y esa es una buena motivación. En este día de estudio de la angustia es que hacemos buenas obras aún en el día de ¿qué? En el día del problema. Porque ese es el día del conflicto. El día del conflicto es el día de prueba, el día de apuro, el día malo. Dice la Biblia, y pasado el día malo, estad firmes. Bueno, aquí estamos preparándonos para cuando llegue el día malo, estar firmes y después poder consolar a otros y darle gloria a Dios. Ese es el entrenamiento que vamos llevando. Haga memoria de todas tus ofrendas, tu tiempo, tu sacrificio, tu dinero, tu carro. ¿Cuántas ofrendas del carro para Dios? Amén. ¿Me dicen más ofrendas? Tu casa. Ayer ofrendé mi casa. Allí estaban los hermanos y yo, los socios. Éramos como 16, por eso tenía ese número repetido en la cabeza. Tu casa, ¿para qué? Para un grupo pequeño, para una célula de oración, para una noche de ruego. Tu carro. ¿Qué más? El próximo viernes. El próximo viernes en mi casa tenemos, gracias, la noche de ruego. La anuncié el mismo día, creo, que estuve allá. Así que prepárese, que vamos a tener un tiempo lindo allí. Haga memoria de todas tus ofrendas. Tu vida, toda tu vida. Toda nuestra vida la entregamos al Señor, vivimos para Él. Deberíamos vivir 100% y no hacer planes fuera de aquí, fuera de Dios. Todos los planes que sean contados con Dios primero, en serio, no inventados. Haga memoria, pero fíjate que estamos resolviendo el día del conflicto y Dios toma en cuenta tus obras, no van a salvarte, pero sí para qué, para ver cómo tiene que ayudarte el día del qué, del conflicto. ¿Cómo tiene que ayudarte el día del conflicto? Yo tengo aquí una diapo, Hebreos 6:10. Porque Dios no es que injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis hecho o que habéis mostrado hacia su nombre. La obra tú la haces bien para engalonar el nombre del Señor, habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno. Quiere decir que nuestra obra sirviendo a la gente y sobre todo a los santos, a la familia, dice la Biblia, hacer bien a todos en el mundo, especialmente, ¿sabe el texto? A los de la familia de la fe. Hacer bien a todos, especialmente aquí, a los de la familia de la fe. Esa es la vida cristiana. Estamos aprendiendo vida cristiana aquí. Pero ahí venimos de Hebreos 6:10 que dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra, esa es tu ofrenda, y trabajo de amor, esa es tu ofrenda, que habéis mostrado hacia su nombre. Y hay mucha ofrenda oculta que no se dice. Yo la puedo destapar, yo destapé a Héctor aquí con su anillo y su cosa para dar una ilustración. Pero le voy a hacer una pregunta al mismo. ¿Cuántas horas tú dedicas en la semana cuando vienes aquí, el día en tu casa allí, que nadie te ve, preparando cosas,
Porque esto que él trae con esto montado aquí para ensayar, pero esos son horas allá. Y esas nadie la ve. Pero yo no veo la de Yuneidi. Yo no veo la que hace Caleb. Yo no veo las de Reina. Todos hacemos ¿qué? Obras para la gente. ¿Y Dios qué? Toma nota de ella. Dios toma nota de ella. Y así es la familia de fe, los unos hacia los otros. Los otros días fui a ver asuntos de pullover y de grupo de alabanza a casa de José. Y Héctor fue en mi carro y fuimos allá. Y me dijo, oye, ¿tienes el aire acondicionado en baja? Yo no me había dado cuenta. Parece que ya los años me están quitando la sensibilidad correcta, ¿no? Y el problema es que tengo problemas. Y entonces yo dije, bueno, Josué tenía problemas y arregló su carro, así que mi hijo me arregla el mío. Y entonces dice Josué, sí, pero el reloj lo tiene José. Y yo, José, dice José, ok, pastor, voy a ver eso. Entonces hoy por la mañana me dijo, mire, olvídese del aire, déjeme ir que yo voy a ir allá a, ¿cómo se llama? Al lugar donde se compra y voy a comprarle la botellita y voy a comprarle el reloj, porque yo olvídese eso. Y estoy sacando estas cosas que son en oculto. Pero cuántas son que nadie las sabe, pero sí quien toma nota. Dice que toma nota. Dice que toma nota o no, Daniel. De eso, Daniel, a ver, con tu inglés, a ver, porque Dios no es injusto alto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Perfecto, te felicito. Good bilingüe. Casi no la sabía hacer. De verdad, te felicito. Bueno, hermano, ahí tengo un texto importante para que tú veas que la Biblia se concatena por todas partes. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tus holocaustos, es lo mismo. El holocausto era cuando la ofrenda se quemaba. ¿Y sabe quién fue el primero que dio ofrenda? El primero que dio ofrenda fue Jesús. Y aquí es donde el Salmo se mantiene mesiánico. Jesucristo vino. ¿Y qué ofrendó? Su vida. Mira la ofrenda de Cristo. Dejó su trono de gloria. Vino a nacer en el mejor hotel que había en Jerusalén. Nació en una ciudad apartada y para cómo ni en la ciudad, en los barrios de afuera. No hubo lugar y entonces fue un patio a nacer. Y como no había cuna en un patio, lo pusieron en un artefacto donde le echan la hierba a los animales para que coman, que se llama pesebre, porque a veces la gente no sabe, pues un pesebre es algo para que los animales coman. Ahí nació Jesús lleno de hierba. Su madre le había puesto una telita ahí. Entonces, ¿qué nacimiento? Esa es la mejor ofrenda que hay, es la de quién? La de Cristo. El salmista que lo representó a él en vida, ¿quién es? David, dijo, no hay nada que yo haga que yo no pague. Todo lo que yo hago para no lo haré de gratis. O sea, ¿qué quería que cosa hacer el rey? Ofrendar a Dios. Pero era un rey pecador, pero estaba modelando también para su pueblo como líder. ¿Y qué dijo Dios? ¿Qué dijo Dios de David? Dice aquí, estamos hablando del holocausto, de la ofrenda, ¿no?, que se está dando. Pero ahora vamos a brincar para David y Jesús y David. Dice el verso 4, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y ahí sí la cosa hay que explicarla bien. Porque si vamos a pedir según el deseo de nuestro corazón, vamos a pedir ¿qué? Mal. Porque entonces hay que explicar. Hay que explicar qué cosa, cómo Dios responde al deseo de mi corazón. Y el primero que hay que usar es a David. ¿Qué dije yo ver a David como loco? Pecador.
Sin embargo, mira lo que dice la Biblia cuando Dios escogió a David. Dios escogió a David y mira lo que dice la Biblia. Hechos 13:22. Dios le levantó por rey al pueblo de Israel. ¿A quién? A David. De quien dio también testimonio. ¿Quién dio testimonio? Dios. Diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. ¿Y David fue así? No. Pero ¿qué pasa? Que era un hombre casi así, con todo el adulterio, con todo el crimen, porque él cometió adulterio, crimen, traición, trató a su familia, no atendió. Era un enjambre de cosas complicadas. Pero cada vez que cometía un pecado, le dolía profundamente en su corazón, cuando se daba cuenta. Y se arrepentía y lloraba. Y eso lo conocía a Dios. Es un hombre que va a fallar, pero enseguida va a venir a buscarme a mí después del fallo. Va a pecar, pero después del pecado va a venir a quebrantarse delante de mi presencia. Entonces dice, yo me he buscado un hombre cuyo corazón estoy conforme con él. Es conforme al mío. Quiere decir, ¿y qué cosa es el corazón conforme? El corazón conforme es cuando el corazón mío se hace al conforme de Dios. Cuando el corazón mío entra en sintonía. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que entra en sintonía. ¿Cómo se explica eso? Que entra en la misma onda. En la misma... en el mismo canal. En la misma frecuencia. Y ahí es donde David se iba de frecuencia y se venía a lo mejor 3 días fuera de frecuencia, pero de pronto decía ¡no! Y buscaba la frecuencia otra vez. Ahora, ¿cómo nos mantenemos en esa frecuencia perenne? Ese es el punto del cristiano. Y ese es el punto más importante que habla. ¿Cómo entramos en frecuencia perenne? Bueno, mire aquí otro texto. Salmo 37:4. Nos encanta este salmo, pero hay que entrar en frecuencia. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas? Todas, pero para que sean todas, solo en una relación íntima con Jesús, que no la tenemos muy frecuentemente, se corrige el corazón. Bueno, una manera de decirlo, entrar en sintonía, entrar en frecuencia, es corregir el corazón. ¿Corregimos el corazón todos los días? Pecado que nos demos cuenta. Yo tengo una personalidad colérica, y con la persona que más vivo tiempo es con Vilma, y cada rato no le hablo con amor. Pero Dios me está llevando al punto de darme siempre cuenta de eso. Al punto de darme siempre cuenta de eso. ¿Cómo tengo que tratar a Vilma? Cristianos. Dilo alto. No lo oigo, no lo entiendo. Como a vaso más frágil, el esposo tiene que tratar a la esposa. Vaso frágil tiene que tener cuidado, porque enseguida se quiebra. Y estamos poniendo ejemplos. Deleítate. Así mismo. Yo he predicado de esto en montones de púlpitos en el mundo. Oiga, y ponía un ejemplo de mi hija, de Elizabeth, cuando era chiquitica. A Elizabeth, pero además le gustó de niña siempre y todavía le gusta el helado de chocolate. Y yo la cogí a ella de ilustración de este sermón. Porque un día que la cargué chiquitica, quizás con 3 o 4 años, y le compré un helado, y ella estaba con su banquilla ahí, ella se ríe.
pero yo notaba que ella estaba en un ambiente de placer completo. Estaba aquí, deleitada. Y yo le decía a la gente, como mi hija estaba tomándose el helado, así nosotros tenemos que estar ¿con quién? Con Dios cuando estamos en su presencia. Y tenemos que tener la presencia esa lo más seguido posible en el día, aunque estemos trabajando. ¿Saben que se puede trabajar en la presencia de Dios? Recordando un texto bíblico, conversando con Él, orar sin cesar. Y Él te concederá, porque tu corazón no le va a pedir las cosas que no. Tu corazón va a pedir otras cosas. Cambia el change. Entonces ahí es donde tenemos que entender. Porque aquí, ¿por qué entré en todo esto? Porque dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y cumpla todo. ¿Qué dice? Tu consejo. Estoy leyendo la Biblia, el 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y ahí está, para que cumpla todo. Mira, tu consejo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es consejo ahí? Consejo es lo que tú decides. Yo decido comprarme esta casa. Yo decido comprarme este carro. Lo contaste con el Señor, estás buscando al Señor o estás viviendo una vida lejana del Señor. Le has preguntado al Señor, le has pedido al Señor que te defienda en esa compra, que te cuide en esa compra o te impulsas a comprarlo porque se gustó el carro y se acabó. Y así con todas las demás cosas que hacemos. Cuando vamos a coger día de vacaciones, lo contamos con Dios, vemos cómo afecta los cambios de fecha por Dios, porque las vacaciones que no estamos diciendo que no hay vacaciones, pero las ajustamos y hablamos y tenemos la seguridad de que lo estamos haciendo en Cristo. Y esa es la palabra. Mira que yo los otros días leí, no me acuerdo si son 160 veces, que en las epístolas de Pablo aparece la palabra en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando usted va a la cantidad de textos que dicen en Cristo en la Biblia, estuve leyendo que eran como 160 veces en las epístolas de Pablo que aparece el término en Cristo. Entonces, consejos son tus decisiones, tu razonamiento sobre algo, es lo que tú decides hacer. Cuando vas a aconsejar a alguien, lo aconsejas, porque la gente, oye, dame consejo, ¿cómo lo vas a aconsejar? ¿A la forma mundana o a la forma de la palabra de Dios? Y yo me pregunto, ¿y puede una persona que no se dedica a estudiar este libro? Y no estoy hablando de letrados aquí, porque mi mamá era analfabeta con tercer grado y se hizo ilustre con esto. Yo venía del seminario y mi mamá me esperaba en la casa para discutirme de la Biblia. Recuerdo un día llegué del seminario de Los Pinos, que venía cansado y hacía meses que no la veía, y cuando entró me dijo, Babisito, aquí tengo un texto para ti que necesito que tú me ayudes. Y entonces le di la explicación del texto, y entonces ella me dice, pero yo tengo otro pensamiento. Y digo, bueno, dime el pensamiento tuyo. Y cuando me dijo el pensamiento, aprendí de mi mamá. Y después empecé a predicar el texto que ella me dijo con los dos, el pensamiento que yo aprendí académicamente y con el pensamiento que el Espíritu Santo me dio a una vieja de 70 años, 80, cuando yo fui a hacer la visita, que no tenía escuela ninguna. Dios usa a los simples de manera poderosa. Entonces, estamos en el verso 5. Y dice, nosotros nos alegremos, verso 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Mire, aquí alegraremos, aquí está el plural, aquí está la iglesia, aquí está el pueblo de Dios. Usted tiene que leer este salmo de esta siguiente manera. Ahora voy a explicar algo, porque voy a explicar algo para ver el salmo completo. El salmo es David, rey de Israel. Y en aquel momento que David era rey de Israel, él era rey de quién? Del pueblo de Israel. Entonces, la iglesia, que es la iglesia, pero la palabra se usa, allí se usaba pueblo, para la iglesia se usa iglesia, que quiere decir congregado. La iglesia en aquel momento era el pueblo de Israel. Y ellos se alegraban. Y ellos estaban cantando algo que David hizo en el espíritu. Ellos lo cantaban como un himno de guerra. Y David lo hizo y se lo entregó al músico principal, lo dice en su Biblia.
Y entonces usted tiene que entender que el salmo le cantaba al pueblo de Dios, lo cantó el rey, lo hizo el rey, se inspiró el rey. El Espíritu Santo dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y corregir. Toda la escritura, hay los salmos también. Entonces ahí vemos que está el pueblo de Israel y su rey, que es un representante del Mesías que había de venir y que vino después. Pero hoy es la iglesia, no el pueblo de Israel. El Israel espiritual somos nosotros, el nuevo Israel somos nosotros. El otro Israel es un Israel que está en desobediencia. Nosotros estamos aquí, el verdadero Israel ahora. El Cristo vino, murió por nosotros. Y ahora el Cristo, que es el Mesías, el que David en aquella época representaba, vino realmente y hizo sus ofrendas, que ya las vimos aquí. Ofrendó un montón de cosas, que yo hice una listica de 2 o 3, pero fue infinita su ofrenda. Su vida la dio por nosotros. Y ahora está a la diestra del Padre, junto con el Padre, de donde vino. Y ahora, hermanos, en nosotros, ¿cómo vemos este salmo? Bueno, lo cantamos, tú sabes bien, se lo cantamos a Dios. Pero nos los tenemos que cantar los unos a los otros. Y es lo que estoy haciendo aquí, para que tomen esta visión. Dice aquí el verso 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y aquí es los unos a los otros. Mira, yo me alegro de que Héctor le haya salido bien lo del punzonazo. Algo va a aprender él con eso. Pero me alegro de la victoria, no de que se dio el punzonazo. Me alegro de la victoria, me alegro del bienestar. Oro por él para que no se le infeste, porque está en su segundo día. Así que todo el mundo orando por su dedo, del director de alabanza, por su dedo. Y hay gente que tiene problemas. Rosario perdió un hijo, tenemos que ayudarla. La primera ayuda que tenemos a Rosario es orar por ella, para que Dios la sostenga. Y pedirle que le venga ayuda a ella. ¿De dónde? Como dice este salmo, del santuario. ¿Qué cosa quiere decir el santuario? De su presencia, de la presencia de Dios para ella allí. Perder un hijo es una de las cosas más difíciles que hay en esta tierra. Allí está, necesitamos cubrirla con nuestras oraciones y si le puede ayudar y si se puede hacer algo por ella, lo que haya que hacer. Y el pueblo de Dios entra en acción así como lo hemos visto y lo hemos explicado aquí. El pueblo se alegra, el pueblo de Israel se alegraba con la victoria de su rey. Nosotros nos alegramos con las victorias de los unos y los otros, y con las derrotas de los unos y los otros nos entristecemos. Nos tenemos que entristecer con cada problema de un hermano y animarlo y orar con carga, no mirarlo a la ligera. Que entristecer quiere decir que te caiga con carga y que tú te lo lleves para tu casa. La iglesia tiene que vivir así, porque somos el cuerpo. Y los órganos todos trabajan. Nosotros alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en nombre de nuestro Dios. Y cuando hay una victoria, levantamos ¿qué? Jehová es mi bandera. ¿Cuál es el nombre de Dios? Nisi. Jehová Nisi. Y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Y decimos, diga conmigo gritado aquí, Jehová Nisi. Vamos, Jehová Nisi. Jehová es mi bandera, Jehová es mi pendón. Conceda, Jehová, tus peticiones. Fíjense que aquí está diciendo lo mismo que el verso 1. ¿Qué dice el verso 1? Jehová te oiga. ¿Qué está diciendo en el final del 5? Jehová conceda todas tus peticiones. ¿Y a quién se la estamos pidiendo? A Cristo, que está sentado ¿dónde? En la diestra. Es un salmo mesiánico, por donde quiera se puede ver. Dice el 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Bueno, cuando en aquella época el pueblo decía, cada vez que venía David de una victoria, estoy ubicado ahora en la iglesia, sino en el pueblo de Israel, cada vez que David venía de una victoria, David decía, porque el ungido era él, a David. Tú sabes que los reyes de Israel se ungían. ¿Tú lo sabes, Daniel? Que los reyes, ¿y sabe cuántas veces ungieron? ¿Quién sabe aquí cuántas veces ungieron a David? A los reyes los ungían casi siempre 2 veces. Entre secreto y después uno público.
Pero ¿cuántas veces ungieron a David? Es uno de los pocos reyes, yo no sé si ya van 3 veces, en secreto, pero lo ungieron porque estaba el reino dividido y entonces primero fue rey en Judá y lo ungieron en Judá y después se reunió todo Israel y entonces lo volvieron a ungir por tercera vez. Y este es el súper ungido 3 veces. Y ahora conozco que Jehová salva a su ungido cada vez que venía una guerra. Y yo me imagino que los hermanos que no se llevaban muy bien con él el día que vinieron para el asunto de Goliat, ¿se acuerdan? Porque los más leído su historia, que los hermanos se pusieron ahí, ¿qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Tú viniste aquí a chismear y esto y lo otro. Y era el hombre que iba a derrotar a Goliat. Y yo me imagino que esos hermanos y su padre y su madre, que eso sí vieron la unción secreta de David, que fue allí el profeta, a ungirlo. Y hubieran dicho, ahora conozco, cada vez que venía de una guerra, ahora conozco que Jehová de gozo salva a su ungido. Pero cuando viene Cristo y está en la cruz, que es el tiempo más difícil del Señor, la cruz, que llegó a decir, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué dijo eso? El padre, él sabía que el padre no lo iba a desamparar, pero él estaba en esa hora concentrado en su cuerpo de carne de hombre. Era 100% hombre, con todos los brazos hechos, los dolores de sus nervios. Sus manos sostenían ahí prácticamente el peso de su cuerpo. Le habrán puesto alguna soga o algo, pero ahí estaban con sus clavos, los pies, la corona. Le dieron un agua, le dieron vinagre y todos esos sufrimientos. Y lo más difícil fue que todo el pecado de la humanidad anterior y posterior a él vino sobre él, que era completamente justo. Y ahí es donde toma el valor. Pero ¿qué pasó después? Hubo una victoria total. ¿Qué hizo el Padre con él? ¿Qué hizo? ¿Lo desamparó? Dilo alto, ¿qué hizo? Lo resucitó. Y fíjense, para entender bien la Trinidad, cuando usted ven hablar a Jesús, después dice, yo tomé mi vida, yo di mi vida, mejor dicho, y yo mismo la volví a tomar. Ahí está hablando entonces como Dios. Y yo mismo la volví a tomar. Pero eso no fue lo que dijo en la cruz, porque la cruz estaba en otro rol. La cruz estaba modelando por nosotros. Y en la cruz nos damos cuenta que de verdad Él llevó toda la ira de quién? Del Padre sobre él. Y eso hay que entenderlo. Ahora que conozco que Jehová salva a su ungido, ahora nosotros lo conocemos, porque para nosotros ¿quién es el ungido? Cristo. Cristo que es ungido, que es Mesías. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, el 6. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Ahora, esa salvación es para nosotros. Ahora el ungido del Señor salva a sus ungidos. Somos ungidos, ¿no? Somos ungidos. Porque ¿qué pasa el día que recibimos a Cristo? El Espíritu Santo viene en nosotros. Eso es una unción o no una unción. Y habita en nosotros, ¿por qué tiempo? Para siempre. Para siempre. Seamos infieles o seamos fieles. Pero no podemos estar tranquilos con eso. Porque el que de verdad es ungido no puede estar tranquilo. Porque lo que tiene por dentro cuando es infiel, ¿qué cosa es? Un infierno. Cuando cometemos el pecado, cuando le fallamos a Dios. Y esa es la vida cristiana. Nuestra vieja naturaleza está aquí. Pero nuestro hombre viejo está aquí, muerto. Nuestra carne, este cuerpo todavía, con todas sus debilidades, está aquí. Pero dice que este cuerpo
en su venida, este cuerpo de la gloria, de la humillación nuestra, va a ser transformado como un cuerpo de la gloria de Él. Y esa es la esperanza del cristiano. Dice, estos confían en carros, el 7, y aquellos en caballos. Nosotros también. ¿Saben que a veces confiamos en carros y caballos? ¿Saben lo que quiere decir eso? Que nosotros queremos resolver todo con ayuda de aquí abajo. Esas son las cosas de aquí abajo, lo que hay es carro y caballo. En la época aquella eran los carros. Yo tengo aquí esta creo que se le ven ahí, se ve un carro ahí. ¿Vieron ahí? Esos son los carros de David, y ahí va la guerra. Estos confían en carros, ¿en quién? Y en caballos. Hoy hay misiles, hoy hay unos transatlánticos gigantescos, más nosotros, la iglesia, ¿qué dice ahí? Del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. ¿Lo está leyendo el 7? Vamos a leerlo todos juntos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Lo que estamos diciendo es, mas nosotros vamos a ir al versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? Jehová. Bueno, más que el versículo 1, vamos a ir al versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Te envía ayuda desde el santuario. Y la ayuda no va a ser carros ni de caballos, sino de Jehová, de su presencia. Dice el 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros, bueno, parece que flaqueamos y nos caemos, porque dice, nos levantamos y estamos en pie. Y la meta cristiana diaria es caernos lo menos posible. ¿Lo oyó? Vamos a decirlo. Caernos lo menos posible, vamos a decirlo. Caernos lo menos posible. Salva Jehová. ¿Sabes qué quiere decir? Estamos a 9 horas. ¿Qué dice salva Jehová? Es lo mismo, es como pidiendo ayuda, ¿no? Dice, rescátame. ¿Qué le dijo el predicador? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Jesucristo? Él te salva. Si crees en Él, Él te salva. El hombre estaba hablando de la salvación del alma. Y el hombre creyó. Y dijo, bueno, Señor, sálvame. Pero el hombre dijo, sálvame de esto. Le pidió que lo salvara al mar. Me imagino yo al muchacho que se estaba dando. Sin embargo, cuando él se dio cuenta, él dijo, no, aquí hay más que eso, más que salvarme. Y cuando se dio cuenta y le hablaron del evangelio más largo, él dijo, no. Y fue que fue a la casa, a la iglesia de aquel pastor y dio el testimonio. Y tengo entendido que allí se quedó. Salva Jehová. ¿Qué dice salva Jehová? Yo estudiando esto tuve una sospecha, y la sospecha cuando yo digo salva Jehová, yo dije, esto para mí que tiene que ver, eso sí no lo estudié en ninguna parte, pero esto tiene que ver, dije yo, cuando entraba en Jerusalén el Cristo, que ya había cumplido sus 3 años aquí, Jesucristo entraba, y esta palabra, esto que decía aquí, salva, digo, oye, Hosanna quiere decir, sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Y yo dije, y entonces investigué y fui a las herramientas que tengo para las lenguas hebreas y dice que sí, que es la misma raíz. Quiere decir que la misma raíz que le dijeron a Jesús allí, que está todo en griego, pero allí se usó palabra hebrea, Hosanna, sálvanos ahora, es la misma raíz que se está gritando aquí en el Salmo 9. Salva Jehová, o sea, actúa Señor, rescátanos, y es la misma raíz de Hosanna, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Cuando termina como mismo empezó, el Rey nos oiga el día que lo invoquemos. Jehová te oiga en el día del conflicto. Aquí está este salmo, acuérdese, un himno nacional según Spurgeon, que es una joya que si David no hubiera tenido tantas guerras, no estuviéramos disfrutándolo. Es complejo un poquito,
Pero si usted guarda bien estas palabras y la repite y las escucha y usted mismo se faja con el salmo ahí, usted va a ser bendecido de gran manera. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra.